Eh, Quiero decirle a nuestro público atento y gentil que está con nosotros que Matías es chileno, llegó a este mundo un 23 de junio, noche de San Juan, y el último día de celebración del solsticio de invierno en el hemisferio sur o norte. Yo ahí me pierdo. Hemisferio En el hemisferio norte. sur. Ok. Hecho que para él marcó su existencia de ancestralidad y esoterismo, y en ese sentido reconoce que siempre ha hecho según lo que su espíritu le dicta. ¡Qué maravilla! Siempre ha vivido en el campo porque la conexión con la sabiduría de la naturaleza le fluye desde siempre. Se define como un artista ancestral que rescata saberes y costumbres antiguas cargadas de sabiduría, y en ese proceso de rescate también crea instrumentos musicales antiguos, diseña y confecciona ropajes antiguos, joyas, instrumentos para la arquería, y así como la práctica y la enseñanza sobre la crianza de caballos y de aves rapaces. Entiendo que lo de las aves rapaces se llama cetrería, ¿es correcto? Lo que pasa es que la cetrería es solo un manejo, es un arte ancestral, pero es para el manejo de las aves rapaces. Ah, Porque cuando uno trabaja desde la conservación, no necesariamente aplica la cetrería, sino que ahí aplica conocimiento científico y empírico. Mientras que perfecto. en la cetrería se aplica en conocimiento empírico y también de tipo científico, pero es más práctico, tiene mucho más práctica y más presencia. Tiene como un objetivo el trabajo con las aves rapaces en ese sentido. Claro, bueno, es que tiene varias líneas. Por un lado puede ser la rehabilitación, por otro lado puede ser el control biológico, por otro lado puede ser el uso sustentable de las aves rapaces para control biológico, pero desde la cacería, no desde el control biológico a empresa o a la agroindustria. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, yo igual me salté un poco dentro de la introducción que quería hacer de ti, porque me parece súper interesante ese trabajo con las aves rapaces, me parece magnífico. Bueno, quiero contarles además que Matías es diseñador gráfico, ilustrador y músico. Practica la curandería, entendiendo por curandería conocimientos que son aplicados con el tiempo en animales, con el tiempo que se han ido trasladando también hacia las personas. Se trata de un concepto que va más allá de lo que podemos entender como una sanación a través de un chamán, que esto es algo que Matías nos va a contar ahora para que lo aprendamos o lo entendamos mejor. Reconoce haber adquirido conocimientos de sanación de parte de mujeres de su familia, por ejemplo, abuelas curanderas, y en el caso de la rehabilitación de animales, de hombres curanderos. Matías me explicó en otra oportunidad que estuvimos conversando que el concepto curandería es muy antiguo y muy amplio y que no se reduce a un acto en sí mismo. ¿Por qué no nos explicas, Matías, a qué te refieres con curandería? ¿Y Eh, perdón, ¿y qué diferencia tiene, o si es que tiene alguna diferencia con el chamanismo? Eh, bueno, no creo que tenga mucha diferencia, pero lo que pasa es que denominar y poner un título como chamán, en realidad no va conmigo. Pero sí he podido comprender de que quizás la curandería también envuelve lo que significa un chamán y el chamanismo en general. Eh, yo trabajo la curandería porque así fue como se me enseñó. Se me enseñó con el nombre de curandería. Si me quieren poner un título, no es mi problema en realidad. Yo estoy feliz igual porque es un honor que a uno lo llamen chamán. Pero yo en verdad me considero un artista y un curandero. Eso es la forma en que lo veo. Ahora, sí hago prácticas chamánicas. Yo pienso desde mi mirada que el chamán tiene que ver con cosas muy directas con la naturaleza y es donde yo aprendí. Mis chamanes son animales, son las horas que pasé metido en el campo cuando era niño, cuando prefería estar en la naturaleza y no con la gente, cuando prefería seguir a los caballos, cuando prefería seguir a los animales hacia los cerros, cuando prefería estar solo en los cerros. Y ahí fui aprendiendo el conocimiento empírico que me fue acercando cada vez más a los animales y que, como decía usted,
lo he ido trasladando y lo he ido traspolando hacia lo humano. Eh, Nunca pensé que iba a llegar a eso, porque la verdad de las cosas que, como decía, yo he sido un poco alejado de la gente y muy cercano a la naturaleza, lo que me ha traído grandes riquezas espirituales, grandes encuentros, grandes señales. Y la verdad que también me ha abierto posibilidades muy bonitas que ha sido poder enseñar, poder acercar a las personas a mis animales de poder, que son los que han estado toda la vida conmigo desde muy pequeño, que son los caballos y que son las aves rapaces y los depredadores en general. Pero las aves rapaces como algo intrínseco, como algo que en verdad no sé cómo explicarlo, pero siempre han estado y de alguna u otra manera se hacen presentes. Y he tenido mucha suerte con eso. Entonces, podríamos, tratando como de redondear un poco la idea de lo que nos comentas, cuando tú hablas de que tus chamanes de algún modo son esos seres como los caballos o las aves rapaces, eh, tú has aprendido de la naturaleza el chamanismo, son una suerte de maestros también para ti, y eso lo has aplicado de alguna manera o lo aplicas a través de tu manera de hacer instrumentos o de rescatar vestimentas, etcétera. Eso lo trasladas hacia un ser humano, hacia las personas. Tú puedes hacer eh, una suerte de sanación o curandería también con las personas, en el sentido de que descubran cosas de sí mismos también. Sí, bueno, justamente lo que pasa es que la presencia de los animales para mí son señales, ya no son como un circuito de coincidencia, sino que más bien son señales. Y a través de esas señales también aparecen lecturas. Ya entonces, por eso yo puedo traspolar un poco las cosas que vamos haciendo, que voy haciendo, en el caso que trabaje con algunas personas. Y normalmente yo trabajo en la naturaleza, de alguna u otra manera siempre se hace presente las aves o los animales y eso me entrega una información que traspolo hacia los solicitantes y que coincidentemente tiene que ver con su vida. Voy a dar un ejemplo. En un taller de tambor chamánico que se llama Reconstrucción del Corazón, vino una chica que tenía una situación con su pareja y en cierta manera eso era parte de lo que ella tenía que ver para sanar. Y justamente cuando ella llega a la casa y nos saludamos, aparecen dos garzas cucas, dos garzas hermosas que nunca habían pasado por sobre la casa, y en ese momento pasaron, pero se devuelve el macho. Entonces queda la hembra en ese sector y el macho se devuelve por la misma línea que llegaron. Y entonces yo voy y le pregunto, oye, puchas, ahí disculpa, pero veo algo aquí, pasó algo, dime, no sé, tú vienes entera, vienes con alguna situación con tu pareja y me explica que sí. Entonces, una vez más se presenta algo que genera una visión y que yo la logro leer, es como canalizar. Yo siento que soy un canalizador en ese aspecto. Mira qué interesante. O sea, tu conexión con la naturaleza es tal y tu conocimiento también de ella te permite saber interpretar las señales y eso trasladarlo a las personas. Me gustaría que nos contaras, que ahondáramos un poquito más sobre lo que me hablas tú, porque entiendo que no sé si tienes un taller, si es un taller o es un acto de sanación. Lo que me estabas hablando recién del tambor chamánico, no sé qué le llamas reconstrucción del corazón. ¿Es el tambor en sí mismo? ¿Es un acto que tú elaboras con las personas que acuden a ti? ¿Cómo llegan las personas a ti para saber de esto? Porque me parece súper bonito. Además, ya el nombre es muy bonito, muy atractivo. Sí, bueno, el tambor chamánico es el instrumento y es la herramienta para las personas que quieren tener un proceso de sanación. Ya hoy día se usa para eso. Antiguamente el tambor chamánico tenía tal magnitud que solo lo tocaba el chamán, que el chamán era escogido por una comunidad
Y esa comunidad le daba el valor, la confianza y abrían su energía para que el chamán hiciera el trabajo con ese tambor. Hoy día el tambor se usa en muchos aspectos, es un poco más amplio, tiene una categoría de sonido, de vibración y también tiene una categoría de curandería. Pero para mí este taller de reconstrucción del corazón es como el proceso de hacer algo que tenga una calidad de sacralidad, de sagrado. Y yo ahí es donde me voy como a lo ancestral. Un tambor chamánico no es cualquier instrumento, es una herramienta. Y esa herramienta tiene un poder, tiene una responsabilidad. Y eso es un poco lo que yo trato que la gente cuando va a crear su tambor chamánico lo comprenda y lo comprenda. No que lo entienda, sino que lo comprenda. ¿Ya? Eso es muy importante. Las personas necesitan enfocar algo, necesitan darle una fuerza a algo. Y eso se hace a través de un instrumento, a través de una pintura, a través del arte en general. ¿Ya? Hay personas que llegan a hacer un arco a mi casa y en el proceso de hacer arco también se encuentran con cosas de ellos, como por ejemplo, y vuelvo a caer en el tambor chamánico para no salirme un poco, pero es en el proceso de trabajo con el bastidor se muestran cosas. En el bastidor también aparecen cosas. El número de los lados del bastidor del tambor tiene que ver con la numerología de la persona. Entonces también aparecen situaciones que yo logro leer en la madera y que coincidentemente tienen que ver con los procesos de la persona. Lo mismo en el paño sonoro o la membrana sonora, que es el cuero, que también representa cierto aspecto de la persona y también se muestra ya sea en la forma en la que lo trabaja, se muestra en las figuras que aparecen a veces por el cuero, que a todo esto yo hago todos los procesos, el proceso curtiembre, yo tengo que meter las manos en los cueros hediondos, todo eso, pero para mí es algo intrínseco. Si yo no lo hago, ya no tiene el valor que realmente considero que debe tener. Entonces, yo al hacer los procesos con los cueros y con el bastidor, lo hago en conexión con la persona. La persona abre su espacio, me entrega a mí una posibilidad. Y esa posibilidad yo la tomo con todo el respeto del mundo, con todo el cariño y el amor que esa persona se merece. Y bueno, y en la conexión, como digo, canalizo y aparecen lecturas y aparecen cosas que después yo las aplico y después se las entrego. O en el mismo proceso de hacer el tambor voy entregando procesos verbales donde en esa comunicación la persona empieza a ver detalles que quizás perdió de vista en algún momento en este proceso de sanación, perdió de vista y lo tiene que retomar para poder incorporarlo y seguir avanzando. Normalmente lo que ocurre con este taller de reconstrucción del corazón, yo le llamo así porque realmente es muy profundo. Realmente hay personas que se han encontrado con magia en eso. Yo verdaderamente no sé cómo explicar esto desde los ámbitos intangibles. Yo solo le puedo contar que esto ocurre. Es magia, no sé realmente, pero es magia. Y yo Eh, me siento bendecido por tener esta facultad y esta oportunidad, que también es una oportunidad para las personas, donde se pueden encontrar y pueden avanzar. yo de lo que voy entendiendo de lo que me cuentas, yo creo que tú conectas a las personas también con conocimientos ancestrales que los tenemos o olvidados o perdidos o desconocidos. Por ejemplo, no todo el mundo sabe lo que es la numerología o no todo el mundo no sabe esa cosa artesanal de usar tus manos, de escoger una madera, de escoger un cierto cuero, que entiendo que en este taller de reconstrucción del corazón, y me explicas tú, me corriges, tú haces, tú puedes hacer un instrumento para alguien, pero idealmente tú haces el instrumento con la persona y por lo tanto la persona
trabaja contigo en paralelo ese proceso y va descubriéndose a sí misma, digamos, y va sanando cosas que tiene que sanar. Yo quisiera contarle a nuestros amigos que están aquí en esta reunión que yo estuve viendo varias de tus fotos de tu Instagram y debo reconocer una habilidad manual y una sutileza y una fineza impactante, muy bonita. Yo veo Gracias. que tú tallas muy bien, con mucha delicadeza, que escoges además la madera, porque es esta madera, este cuero, y eso me parece fabuloso. Eso ahora, ¿qué pasa? ¿Tienes un rango etario, por ejemplo, para que las personas vayan a este taller? O un niño, por ejemplo, podría tener la experiencia de crear su propio arco y descubrir cosas allí. O sea, con el arco es mucho más amplio, pero con el tambor chamánico, como tiene una responsabilidad tan potente, que son el trabajo de la energía y el representar el pulso de la tierra, y además encarnar una energía que viene de los primeros tiempos. Mm, Para ello, como vuelvo a decir, es una responsabilidad tan grande, creo que más está enfocado a gente que están en los procesos de sanación o en los procesos de conocimiento. Yo hago dos tipos de tambores. Hago un tambor tradicional, que es el tambor Lakota, y un tambor ceremonial chamán, que ese es un tambor que tiene un proceso mucho más profundo, de mucha más conexión, y es justamente ceremonial chamán. Muchas personas que ya han tenido un tambor, principalmente de tipo Lakota, buscan un segundo tambor y ahí está el ceremonial chamán. Ahora, en términos de madera, yo me di hartas vueltas para llegar a la madera que quería. Tuve una suerte tremenda porque aquí en Santa Cruz hay personas que me conocen y de alguna manera hemos generado un vínculo de amistad muy bonito. Eh, y bueno, hay un caballero que me ha ayudado por mucho tiempo y él un día me dijo, mira, tengo un montón de madera, porque él tiene un aserradero, hay harta madera que tengo en desecho, que la voy a quemar, pero anda a verla y dime cuál te interesa. Yo llegué a una rumba de madera y viendo las que habían, me enamoré del eucaliptus rojo. Una madera densa, una madera con que un trocito así, usted lo golpea y ya tiene un sonido. O sea, y un sonido interesante, no es un sonido apagado, por el contrario, es un sonido que se expande. Yo al conectar con la madera me doy cuenta que además de ser roja, como la sangre, como el corazón, ya estaba siendo parte de mi sentimiento y mi visión sobre crear un tambor que tuviese un sello además. ujú. Así que yo me conecto con esta madera en mis principios. Bueno, quiero hacer un pequeño alcance. Yo vengo de familia artista. ¿Ya? Mi genética es artista, ya sean cantantes, ya sean artistas plásticos, etcétera, artistas en general. También tengo un linaje por el lado de mi abuela, que mi bisabuelo era amansador de caballo, pero él trabajaba desde la mansa racional, no desde la mansa bruta ni la mansa antigua, sino que una mansa muy relajada, muy de llegar al espíritu del animal. Bueno, todo eso lo llevo. Entonces, yo he tenido la suerte, no sé, bueno, he tenido la suerte de poder seguir Es tu mi, herencia. mi propio, claro, y poder seguir esa herencia. De alguna forma, no le he podido quitar a eso. Siempre hay algo que me lleva ahí, que me lleva ahí. Yo estudié diseño gráfico, pero me he dedicado mucho más a la fotografía que al diseño gráfico. ¿Por qué me he dedicado más a la fotografía? Porque me cuesta estar encerrado en un espacio así, detrás de un computador, haciendo cosas, ¿ya? Yo trabajé como director creativo en emprendimientos cuando era joven, pero porque yo no podía estar en el computador, pero sí podía ir donde el cliente y canalizar lo que él quería y teníamos resultados súper buenos. Bueno, yo como no me afiato a la ciudad ni nada de esas cosas, no me gusta, yo me quedé con el campo. Y en el campo he desarrollado cosas con la fotografía que me han llevado también a poder crear otras instancias que acercan a las personas a la naturaleza. Bueno, vuelvo ahora de nuevo
el tambor, disculpe, que me voy No, no, saltando un no, por poquito como favor. para ir Es hilando un que es poquitito. muy, no, es que muy, todo lo que implica el tambor, la actividad de construirlo, de prepararlo y de que en el fondo tú estés en ese proceso junto con la persona que lo quiere, me parece súper interesante, así que por favor, dale nomás. Bueno, entonces en los procesos, como decía, yo voy a buscar madera, normalmente, no todo el tiempo, pero normalmente son maderas que puedo reutilizar, ¿ya? No son maderas que van específicamente al tambor, son maderas que puedo reutilizar. Entonces yo las tengo que trabajar en la casa y ahí hay otro proceso. De nuevo están en mis manos y están adquiriendo otra energía. Perdón. También está los procesos donde se expone al sol, se expone a la luna, se expone al viento, se expone al agua, se exponen a humos sagrados que mucha gente conoce desde las prácticas chamánicas, por eso decía que también yo tengo algunas prácticas chamánicas. En el caso de los cueros, trabajo con agua de la tierra, no agua de la llave. Ya. Trabajo también con la luna, con el sol, con hierbas medicinales para poder trabajar el cuero y resignificarlo y cambiar y transmutar la energía que traía, Mm, mm, porque normalmente tanto el árbol, en el caso de la madera, como el animal, en el caso del cuero, ujú. cuando son adquiridos por el ser humano no tienen la noción de pasar a ser un instrumento sagrado, sino que tienen otra, otro propósito. Son un objeto, claro, son un objeto que te llegó, que está ahí, exacto. Entonces Claro, tú le influyes una suerte como de espíritu claro, distinto. es que la idea mía es que las personas que trabajan un tambor sepan que están trabajando con un árbol y que están trabajando con un animal. No están trabajando con un pedazo de madera ni con un pedazo de cuero, sino que están trabajando con seres vivos que tuvieron un propósito, pero que ahora tú, la persona que estás ahí haciendo el tambor, tienes la oportunidad de transformar esa energía que tuvo antes a una nueva que tiene un propósito mucho mayor y con mayor calidad en términos humanos. Porque antiguamente, o sea, porque antes ese árbol se cortó sin pensar para dónde iba y el animal se mató solo para comer. No se sacrificó el animal, ni tampoco se le hizo una ceremonia al árbol para cortarlo, que era como se hacía antes para crear un tambor. Antes la comunidad caminaba hacia donde el chamán decía, o la chamana, o la curandera, o el curandero, y decían, este es el árbol. Y la gente rodeaba ese árbol, se hacía una ceremonia, se cortaba ese árbol, se hacía todos los procesos en forma ceremonial. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo para que la gente pueda tener ese acercamiento? Yo transmitiéndole esta forma, contándole una verdad, porque es una verdad, no es una mentira. Yo no estoy diciéndole, no, esa madera no es un árbol, es una roca, es imposible, porque es madera. Pero sí también está la verdad de que los propósitos que tuvieron principalmente ese árbol y ese animal no fueron los que desde ahora en adelante, en el momento en que tú tomas los materiales, va a tener. Tiene Haces otra una cosa. resignificación, haces una resignificación de esos materiales. Y, Exactamente. y- y están vinculados con una búsqueda espiritual de quien te ha solicitado ese tambor. Ahora, yo sé que tú, como en tu calidad de artista, yo pienso que eres una suerte de luthier también, como sabes música Claro. y como todo lo ancestral es lo que a ti te interesa. Yo vi que tenías otros instrumentos más que voy a intentar pronunciarlos bien, como el igilkur o el Ujú. Sí. kremel, que se parece mucho a nuestro trompe, si es que no es igual, que en otras culturas tú lo pones ahí como bargán, y la Vargas. sonata wakashu. Wakashi. Corrígeme por si Sí, las Wakashi. pronuncié. Sí, muy bien, muy bien, ¿Hay muy bien. alguna preferencias que tengas en el rescate de los instrumentos antiguos, ya sean que sean de cuerda o de percusión, o todo lo que tenga que ver con una cierta ancestralidad o antigüedad te gusta? Y específicamente como que de, si yo tuviera que ubicar a la gente, mira, Matías se dedica a la cosa vikinga, a los celtas, al medioevo, o, ¿hay una línea de tiempo donde podríamos ubicar esa búsqueda tuya en los instrumentos? Mire, es bien
loco, pero yo desde chico he pasado por diferentes etapas Ya. eh, que tienen que ver con las etnias. Mi abuelo, con mi abuelo, pues yo me crié con mi abuelo, de ahí es donde viene toda esta situación de crear con las manos. Yo quería un juguete y mi abuelo me decía, vamos a hacerlo, compadre. Y partíamos al taller, que a mi abuelo le encantaba las manualidades, él era pintor y además hacía, extrañamente, siendo mi abuelo una persona de los números, muy de trabajó en Polpaico, fue una persona que se dedicó mucho a la familia, tenía una sensibilidad tan grande que terminó haciéndole los tambores nortinos al bafochi y al bafona. Extrañamente, yo lo vine a saber hace 5 o 6 años atrás, cuando ya llevaba más de 6 años haciendo tambores, que un tío me dijo, oye, compadre, escúchate, te veo haciendo esos tambores y me acuerdo de don Rafa. Bueno, y así, pues. Ahora, la línea de tiempo, como decía, están ubicadas en cosas de mi vida, porque han sido por diferentes etapas. Como decía, mi abuelo me veía cuando yo era niño, que yo veíamos las películas de cowboy, y yo me desesperaba porque los indios siempre perdían, porque siempre los otros gallos andaban con armas, y yo veía a los indios, y entonces yo me enfurecía y me paraba y decía, yo quiero ser indio y quiero matar a los otros. Bueno, y así, después pasé un periodo muy cercano al- al- al mundo australiano, donde me llegó un libro a los 13 años que se llama Voces en el Desierto, que después de leerlo una y otra vez me llegó de nuevo a los 18 años, por otro lado, y todo me está largando y mandando hacia esas sensaciones. Yo a los 14 años empecé a tocar didgeridoo y lo practicaba como sonoterapia para los caballos. ¿Y cómo te hiciste del didgeridoo? ¿Cómo llegó ese instrumento a ti? Porque no es fácil, o sea, eh, No, no, no. me Había llegó una. tú hace como 20 años por un sobrino que estaba en esos lares y me lo trajo y era una vaina porque el Sí. SAG y esto y lo otro, entonces, ¿cómo? Mira, no sé cómo se las arregló, pero lo trajo. Bueno, a través de este Pero libro, no lo sé tocar, lo conozco solo porque me parece un instrumento maravilloso, bueno, maravilloso. a través del libro Voz en el Desierto, por ahí aparecían unos nombres sobre las tribus. Y empecé a buscar y mi abuelo tenía una biblioteca. En verdad tenía Cuando mucho. hablas de tu abuelo materno o tu abuelo paterno es este abuelo Ah, eso, y muy buen detalle. Yo me crié con mi abuelo porque mi mamá fue madre soltera y me crié por el lado de mi abuelo. Mi abuelo es O'Ryan O'Ryan, así que por ahí está es por el tu abuelo materno entonces? irlandés, lado celta. ¿Ah? Ah, ahora Y, me empieza a explicar más cosas. Ok. claro, y, Perfecto. y bueno, y mi abuela, muy campestre, muy de campo, pero una mujer muy, muy firme, tremenda mujer también. Yo creo que ella era una gran curandera porque con las manos y con sus oraciones lograba cosas impactantes. Bueno, esta línea de tiempo también se fue trasladando bueno, perdón, voy a volver al didgeridoo. El Sí. didgeridoo aparece cuando yo empiezo a investigar sobre estas etnias, que a todo esto, esa etnia no se me hizo tan difícil porque yo desde chico, mi abuelo, para tranquilizarme, para mantenerme tranquilo en ciertas horas del día, porque yo siempre fui muy inquieto, demasiado inquieto, siempre tuve problemas en los colegios por mi forma inquieta. Mi abuelo me ponía a ver documentales de animales y resulta que siempre aparecían también seguidos los documentales de los animales de la BBC de Londres o de Félix Rodríguez de la Fuente, que era El hombre y la tierra, un programa antiguo muy, muy bueno. Siempre venían también otros documentales de etnias. Y ahí yo también quedaba pegado, encantado, fascinado. Y mi abuelo se sobaba las manos y decía, aquí está la solución para que este cabro no se mueva tanto. Entonces, ahí yo fui integrando eso, porque a mí me hacía sentido. Si cuando somos niños nos gusta algo y nos sigue gustando durante toda la vida, uno la integra, es parte de uno. Sí. Bueno, pasé también tiempo, a todo esto, toda la vida me he topado con gente esotérica que me ha dicho cosas que me van acercando más a mi espíritu, a mi forma. Y han sido personas que me traen una palabra, que me traen una visión,
que me traen un regalo en realidad, ¿ya? Y eso me ha servido mucho. Bueno, paso también por la línea del mundo egipcio bastante tiempo, por ahí me quedé pegado con el mundo de Tolsteca, hasta que termino en todo esto con el tema de los caballos, con las aves rapaces, con la arquería, con todo las otras como etnia y sabidurías que fui adquiriendo, quedo como encerrado en el mundo de los mongoles. ¿Ya? Y de ahí es donde viene el instrumento que usted me nombró. El primero, el Igilkur. Aquí no lo tengo porque El, en realidad y en mi casa tengo es Igilkur. una suerte de banjo alargado, por dar una idea, así como, Es, que es, tiene dos cuerdas. es como si tiene dos cuerdas, cada cuerda contiene fibra, uno tiene 128 fibras y el otro tiene 108 fibras. La de 108 es más baja, la de 122, o sea, 124 por ahí, da lo mismo, es más grave. Entonces son dos cuerdas que suenan armónicamente, en una primera y una quinta. Cuando Ujú. uno las toca las dos, suenan armónicos. Y de ahí se consigue una cantidad de sonidos y efectos maravillosos que acompañan al canto ancestral Humech. Ese canto se llama canto largo, que también extrañamente ese canto largo o canto Humei lo hacía yo cuando era pequeño, cuando yo andaba solo a caballo en la playa, tenía mis momentos y hacía sonido, porque siempre he sido inquieto, entonces voy creando sonido, me gusta ser creativo, me gusta hacer locura, entonces entre eso me salían unos sonidos que cuando empecé a escuchar la música folclórica mongol y la música folclórica de Tuba, y de otros pueblos como los Kamilik, también de Mongolia, me hacían mucho sentido y en poco tiempo logré conectar con esos cantos largos y terminé haciéndolo. Nadie me enseñó, solo fui escuchando y que he sido también en ese aspecto, he sido muy autodidacta en los instrumentos y en las cosas que iba haciendo. ¿No? Yo no leo tanto, leo sí, cosas base, pero luego trato yo conectarme con eso, ir más allá. Tengo procesos largos, algunos procesos son más cortos, pero casi todo llego a un resultado y a un resultado de calidad. Como usted decía, hay finura, hay dedicación. Bueno, esa dedicación han sido horas, horas, horas escuchando, horas aprendiendo, horas equivocándome. Créame que cuando empecé a hacer arco, por ejemplo, me debo haber echado unos 15 arcos antes de hacer el mejor arco que pude hacer y que he ido haciendo y cada vez voy en mejoría justamente. Ya llevo años con eso. Entonces, bueno, los procesos en general han sido como yo mismo ser mi propio maestro. He tenido maestros que me han guiado, pero normalmente yo como que quiero ir más allá. Entonces, y como vivimos en un mundo que no te enseñan a ir más allá, sino que tratar de llegar ahí hasta los límites y aprender hasta ahí y ojalá ser lo más científico y lo más cuadrado posible, yo no, lo mío es más allá. Por eso no he podido como establecer una sola línea. Creo que yo soy varias cosas. Y Sí, eso bueno, es lo que estoy tratando de seguir. muy probablemente tu conexión con la naturaleza y el que seas un espíritu bastante libre es el que te hace explorar distintas civilizaciones, distintas culturas y conectarte con aquello que te resulta, que vibra más en ti y que lo transmites hacia los demás, que es uno de los detalles que nos interesó de por qué entrevistarte, porque en el fondo hay un querer conocer, pero además un querer transmitir. Y en ese sentido, a propósito de que yo te iba preguntando de los otros instrumentos, las sonajas Wakashu, ¿de dónde son? ¿Y de qué están compuestas? ¿Cómo son? ¿Cómo las haces? ¿Con qué las haces? Ya, mira, aquí tenemos una. Ya. La inventé yo. Bien. ¿Y de dónde Wakashi. viene significa el nombre? Mire, la verdad no, el nombre es onomatopéyico. Es por el Perfecto. sonido, ¿ya? Eh, sin querer,
creo que me acerqué a un nombre que tiene que ver con pájaro. Wakashi es un nombre que determina un pueblo originario de Centroamérica a los pájaros. Le llaman Wakashi, ¿ya? Entonces yo no tenía idea. Esto lo vine a saber también hace poco. Pero mis sonajas se llaman Wakashi, ¿Y ¿ya? están compuestas de qué? ¿Es cuero, es madera, es Claro, semilla? aquí ocupo cuero de chivo, a veces ocupo cuero de ternera, pero normalmente uso cueros delgados, cueros de chivo, cuero de potrillo. Y bueno, lleva un bastidor de madera también, que puede ser bambú chino, grueso, o duelas de roble, ¿ya? Y también hago esas que son más cuadradas. Esta redondita, las otras son de 6 lados, ¿ah? Ah, Que son de roble, hexagonales, ya. claro. Bueno, todo un proceso, yo las tengo que trenzar, tejer, cerrar acá con una amarillita, y adentro llevan semillas de árboles del secano costero que junto o que junto con otras personas, porque también a veces creo espacios para que otras personas puedan adquirir algún dinero, y yo les pido que hagamos algo de tal forma y ellos lo siguen y yo les pago por eso. Pero tienen que seguir mis directrices, que tienen que ver Por justamente supuesto. con toda esta ancestralidad y todos estos procesos de resignificación de los materiales. ¿Y tiene algún número exacto de semillas? ¿O aparte que puede ser redondo o hexagonal, tienen un tamaño más o menos estándar? Porque se me ocurre que la sonoridad siempre va a ser distinta según el cuero que use o según la cantidad de semillas que le ponga. Claro. Bueno, en esto soy un poco más flexible, en realidad, porque como es un instrumento más pequeño y no tiene como los procesos tan profundos como el tambor, como el arco, yo esto lo doy más amplio. Aquí yo apunto también a la posibilidad de los niños. Delante hablábamos del tambor como solo la posibilidad para adultos, aquí hablo de una posibilidad para niños. Qué Ya he bonito. hecho ya he hecho talleres con niños que hacen esta sonaja y se la llevan para la casa y pasa a ser algo de ellos, ¿ah? Que Ujú. también tiene un poco de lo que tiene lo del tambor, que es como hacerse cargo de lo que construyeron, darle un sentido amuletesco de lo que Mm, hicieron. sí. Entonces ya no es como algo tan simple. Y normalmente los procesos de los niños también van acompañados a hacer un pequeño ceremonial por ese cuerito, que hay Ok. que ponerle flores, que hay que rezar, que hay que agradecer al animal, lo mismo con las maderas. Entonces, también tiene un poco de lo del tambor, pero, como decía, como es un instrumento más pequeño y más asequible, las personas pueden llevar a los hijos, podemos hacer talleres entre padres y niños, donde se hacen estos instrumentos y ambos se colaboran. También se puede hacer como procesos de trabajo grupales entre niños para ver equipos de trabajo, etcétera. Es como se ha ampliado eso en realidad. Sí. Cada vez me van entregando más información que tiene que ver con la ayuda, ¿ah? Con poder colaborar. Con lo cooperativo. con, Claro, con justamente. que lo cooperativo además, y bueno, recuperar conocimientos antiguos y recuperar cosas que están en uno y que uno a veces las tiene un poco dormidas. Entonces, Sí. Y en esto, disculpe, y en esto, no, por no, ejemplo, lo de la sonaja, que siendo algo tan simple, que uno puede batir hacia adelante o hacia los lados, tiene mucho otro sonido. ¿Se fija? Entonces, quita jugar. además de ser tan simple, también hay un sinfín de sonidos que se pueden extraer de ahí, y eso también es colaborativo para las personas en poder crear y poder tener momentos creativos, que son lo más importante. Ahora, estas sonajas, cuando uno las toca en forma consistente y en un solo ritmo, también
ayuda a poder entrar en un trance, a lo mismo que el sonido del tambor. Ujú. Entonces, por eso pasa a ser un poco más amplio, un poco más potente, ¿ah? Y poder acceder a los niños, que creo que, sinceramente, si yo no hubiera accedido a los niños, creo que no estaría completo todo mi trabajo, porque mi trabajo no puede ser humanitario solo desde la gente adulta. Entonces, el trabajo del tambor ya es uno, pero el trabajo de la sonaja es uno más amplio. Y el trabajo con las aves rapaces para los niños ya también complementa lo que hago. El trabajo con caballos y con niños con necesidades especiales, etcétera, también para mí es parte del complemento de todo esto. Entonces, Ujú. el haber podido conseguir un instrumento así tan pequeño me acerca a toda la gama humana. Y ahí yo considero que ya estoy completo en ese ¿Tú, sentido. tú sientes que has encontrado entonces de algún modo tu camino? Has encontrado tu camino, has encontrado el sentido que tú le das a tu existencia. De alguna Sí, yo creo que soy muy romántico para mis cosas, entonces trato como de, Está bien eso. claro, pero bueno, sí, yo siento que me estoy completando cada vez más. Oye, Y Matías, y en ese dígame. sentido, eh, eh, ¿hay algún tipo de dieta o de rutina o de ejercicios especial que hagas? Yo vi en tu Instagram, porque te estuve espiando, investigando mucho, donde haces un ejercicio en que te agarras del pelo y yo dije, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Es un ejercicio ese que es? No, yo me quedé sorprendida. Bueno, mira, la verdad que la práctica de colgarme del pelo no es todo el tiempo. Tiene que ver mucho. Ese fue un proceso muy personal que tuve. Eh, Cuando lo vi, yo lo quise hacer. Lo vi en unos chicos que andaban por acá, una pareja, los Carromato. Los quiero mucho a ellos. Son lindas personas, tienen un teatro itinerante, una maravilla. Y bueno, ella, la actriz, se colgaba el pelo y me dejó, pero loco. Yo dije, no, esta cuestión, si ella la hace, yo la puedo hacer. Bueno, yo con 80 kilos, no, dije, ¿qué hago con 80 kilos colgando el pelo? Lo intenté y bueno, fueron una práctica que hice Pero por lo mucho. lograste. Ahí en Ah, el video, sí, por lo claro, por menos supuesto. sé que lo logras y que logras sostenerte, tienes una respiración, hay una concentración. Me llamó mucho la atención, por eso te quería preguntar si tienes alguna rutina de comida o de ejercicio, entendiendo que además por el mismo trabajo que tú haces ahí demanda mucho ejercicio y Bueno, aplicar como harta la, la fuerza. Y verdad, te la vi verdad sacar que, cuero, meter cueros, los palos, y yo, ay, yo quedé agotada. bueno, sí, pues justamente a donde fui, he sido muy inquieto toda la vida. También hice artes marciales por mucho tiempo. Ok. Y también hice trails running, siempre andaba corriendo por los cerros y haciendo deporte con los amigos y siempre nos estábamos como midiendo entre nosotros como la testosterona, ¿ah? La parte masculina, para ver quién llegaba más arriba, quién bajaba más rápido y así, po. Así que para mí el campo en general es un ejercicio constante. El campo, vivir el campo no es trabajar 45 horas semanales ni nada, son 65, 70 horas a la semana. Sí, Entonces, yo de hecho me acuesto temprano, me levanto muy temprano, a las 5 de la mañana ya estoy despierto, 10, 11 de la noche ya estoy durmiendo, a veces mi cabeza está dando vuelta tanto que duermo 4 horas y ya me estoy levantando y haciendo cosas. Entonces, creo que toda mi vida y de la forma en la que he hecho y la que he trabajado me ha llevado a poder hacer todo esto. Ahora, lo de colgarme el pelo también tiene que ver con un tema de mi cuerpo que yo he sufrido toda la vida dolores. En- sí, se me van cambiando los dolores del cuerpo, entonces tengo alta tolerancia al dolor. ok. También, también el haber practicado artes marciales, el haber combatido, el haber tenido lamentablemente algunos encuentros en la calle que me llevaron a situaciones donde tenía que defenderme, eh, me,
me hizo ver de que yo puedo tolerar el dolor. Y dije, bueno, voy a ver si puedo colgarme el pelo soportando el dolor. Y cuando comprendí que eso era cruzar un umbral, lo vi desde el proceso de sanación. Lo vi desde un proceso de mí mismo. Cuando yo me colgué el pelo fue como que yo me parí a mí mismo. Yo volví a renacer en cierta forma cuando logré colgarme el pelo. Y así fue cuando también superé dolores de mi espalda, así también fue cuando he superado los dolores de mis rodillas, cuando hice harto deporte en los cerros. Ay, se nos está Te estábamos perdiendo. Sí, se congeló. Me llegaron unos años, convertí 12 colmenas en 85. Sí, estamos aquí. Tu Sí. señal se corta, Matías. ¿Están ahí? Sí, sí, es que para acá no está muy buena la señal. Y sabes, lo que pasa es que además empieza la Queridos, conexión a cierta duración. De hecho, sí. apareció la jefa porque para avisarnos que tenemos que cortar. Aparecí yo como moderadora, sí. Y hay Porque una nos quedan, pregunta que te quiero hacer, una última, como tú sabes que la nos fundación... quedan 10 minutos. Sí, la fundación, una de las cosas que nos interesa es difundir y fomentar el tema de la lectura. Tu quehacer se sale como de lo clásico que uno podría pensar que la fundación quiere transmitir, escritores, poetas, no. Y por lo tanto me interesaría mucho que a lo mejor nos recomendaras un libro para leer que tuviera que ver con espiritualidad, con conocimientos ancestrales o con música, algo que nos pudiera ilustrar un poco sobre lo que haces. Y de paso, comentarte que en los comentarios que hay aquí, mucha gente agradece mucho la construcción de su tambor, que ha sido muy sanador, que ha sido muy bonito, y agradece mucho tu labor. Así que nosotros más agradecidas todavía que hayas querido estar con nosotras. Cuéntanos, nos cuentas un libro y ya vamos a hacer la pregunta para el concurso, para saber quién se va a ganar el sonajero, y empezamos a despedirnos porque la conexión se corta, queramos nosotros o no. Sí. Ya. Bueno, para mí el libro que más me marcó fue el que nombré antes, que se llama Voces en el Desierto, que se trata de una doctora. ¿Es la Margaret Mead? ¿Ah? ¿Es el de la Margaret Mead? ¿O no? ¿Cómo? ¿Es el de la Margaret Mead? El Voces en el Desierto, no. Tengo la idea de haberlo leído también hace muchos años. No. Bueno, la cosa está que este libro habla justamente de una mujer que es doctora y que es contactada por el chamán más importante de Australia. Y los procesos que hay ahí son maravillosos, son fenomenales, son impactantes, y es desde la voz de una mujer, desde la historia de una mujer. Así que se lo recomiendo. Yo sé que hay muchas chiquillas en estos momentos que están viendo este live, y se lo recomiendo. Yo creo que algunas lo deben haber leído, pero por favor. La Marlo Morgan. ¿Ah? Voces en el Desierto de la Marlo Morgan. Sí, yo recuerdo, sí, yo tengo noción de ese libro y es un libro muy interesante. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la pregunta del millón para ver quién se va a ganar el sonajero. No sé cómo lo vamos a hacer. ¿Hacemos la pregunta? Sí. La pregunta. O es con la gente que se unió. Ya, perfecto. Sí. La pregunta quiero saber que me diga algo. ¿Por qué el sonajero que inventó Matías, que creó Matías, se llama Wakashiu? ¿Por qué se llama así? Porque nos dijo... buena pregunta. Pero más o menos, ¿por qué? Es muy fácil. Buena pregunta. El que escuchó. Es que el que escuchó atentamente, es que yo soy copuchenta, como buena periodista, entonces yo dije, ¿por qué ojalá tiene que tener algún sentido, así como... Aquí Amanda Libertad dice por el pájaro. Pero, no. ¿Qué pájaro? ¿Qué sentido? ¿Por el pájaro? Por ahí bueno, dejaron el link no es por el pájaro. Sí, no. Pero no es un pájaro, por los pájaros no, está bien. Claro. Vida silvestre es la que está más cerca, porque dice por las aves de la tribu, así los nombran, consulta psicopedagógica, y antes por los pájaros de Centroamérica, vida silvestre. Aquí vamos a tener que dirimir. Ahí lo dijo Matías va a tener que dirimir. DJ ¿Cuál fue? Electromanteca.
Electromanteca respondió. ¿Qué dijo? Bueno, DJ Electromanteca. ya, les digo al tiro algo. Electromanteca nos está siguiendo y también etiquetó a la gente, así que si él tiene la respuesta, Ahí está. Y Antoterapias Naturales también lo dijo. Ah, y Red Bull también, onomatopeya. ay, son muchos. Sí. Bueno, que Fueron- Matías fueron defina tres. entonces. Ya Matías, tú destinas la sonaja. Ya, se la voy a dejar a DJ Electromanteca porque además nos colaboró dejando el link de Voces en el Desierto. Así que muchas gracias, DJ Electromanteca. Fantástico. Felicidades, DJ Electromanteca, gracias. bravo. Sí, Matías, que se ha comunique sido conmigo. Que se comunique conmigo porque les voy a hacer personalizado, le voy a hacer también algo especial ahí. fantástico. Súper. Muchísimas gracias, Matías, ha sido un gusto. Debo reconocer que la jefa fue súper gentil con el tiempo porque siempre me da media hora nomás. Pero Yo lo soy que pasa es que periodista, la conversa y está muy buena. La Así conversa que está muy buena, muy interesante muchas realmente. gracias. Ustedes pueden encontrar a Matías en el Instagram, es Matías-Orion-Sainam, que Gracias. significa Saitam, Taitam, ¿qué que significa? significa Matías, pero al revés. Mira tú, yo dije una cosa así como, bien, me No, gustó. pero para. No, para. Pero tiene un sentido, claro. Resulta que en Mongolia existe ese nombre y yo no tenía Es idea. que, bueno, pues yo lo empecé a buscar y dije, no estas caretas, porque San Google no me lo supo decir, pero es tu nombre al revés. Oye, un gustazo enorme, que estés muy bien, y ya nos encontraremos en otro recodo del camino. Muchas gracias a todos los que se unieron, a los que participaron, y gracias, Sandra, por esta tarde. A Que ti, estés muy, imagínate. muy bien, y Sí, a los dos. agradecida Linda, se pasaron, por siempre. Y seguimos con los ciclos de entrevistas. Que se estés pasaron. bien. Y gracias Un a beso. todos, y gracias a todos los que estuvieron, a todos Ay, los que han sí, asistido a mis talleres, a a todos todos los que estuvieron hoy muchos día. comentarios Sí, bonitos. DJ Matías, te mandan Electromanteca, mucho, te te amo, amamos. Matías, te quiero. Todos te sí, aman. tienes un séquito. Qué linda, muchas gracias. Son una Fantástico. maravilla. Sigan a Matías en su Instagram, que es súper interesante. Chao, Súper. maravillosas. Cuídense ustedes Chao, mucho. chao. Muchas Chao, gracias. querido. Chao, Adiós. chao. Un Chao. beso, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Bye.